Normalmente en las plantas no se habla de matriz extracelular, pero a nivel de biología celular es obvio que la pared celular de las plantas de la célula vegetal es un tipo de matriz extracelular, ya que está fuera de la célula y ha sido formado por las células que están integradas en ella, así que no sea exactamente igual que el animal no hace que no lo sea. Las células vegetales están rodeadas pues por una envuelta más o menos inflexible, que es la pared celular. Eso limita su movimiento, pero también impide que puedan hincharse en exceso por problemas de ósmosis. Es una estrategia distinta a las células animales. Hay que decir que cuando las células están en proliferación, la pared es muy fina y hay unas enzimas como las auxinas que permiten su elongación. Es todavía relativamente flexible, por eso la célula puede crecer y dividirse por mitosis. De otro modo sería difícil de explicar. Las células vegetales, incluso aunque estén separadas por la pared, están comunicadas entre ellas por un tipo de unión que se denominan plasmodesmos, que les permite pues, intercambiar metabolitos y formar una especie de red. Son equivalentes a las uniones en gap de las células animales, aunque no se parecen en la forma, pero sí en la función. Por otro lado, los vegetales lo que sí que no tienen es moléculas de adhesión. En ese sentido, la célula no necesita adherirse a la pared, ya que cada una ocupa su espacio y al estar hinchadas, pues están apretadas contra la pared, así que realmente las moléculas de adhesión serían innecesarias y no existe un equivalente a lo que hemos visto en células animales. La célula se mantiene hinchada porque la vacuola celular eh, que en realidad es un lisosoma o el equivalente al lisosoma de las células animales, puede cambiar mucho de tamaño y de esa manera pues ajustar siempre el tamaño de la célula al tamaño total del espacio que deja la pared. La célula estaría hinchada con la membrana plasmática pegada a la pared. Eso es importante porque la pared de la célula vegetal es permeable, permite tanto el paso de líquidos libremente como de gases. Pero eso sí, es lo suficientemente gruesa como para evitar el movimiento de las células vegetales. Eso no quiere decir que no haya fenómenos de movimiento con actina y demás en células vegetales, pero lo que hacen es mover su citoplasma, no mover realmente la célula respecto a otras porque no puede. Si es muy gruesa sí que evita el crecimiento, pero esto solo ocurre en células maduras. El grosor básico sería de unos 20 nanómetros, que viene a ser el doble de la membrana plasmática. Eso es suficiente. El hecho es que la mayoría de las células vegetales tienen paredes mucho más gruesas. Bueno, eso es porque la pared tiene además otras funciones de resistencia, además, pero el básico, con unos 20 nanómetros, sería suficiente. Están compuestos esencialmente por polisacáridos lineales, en concreto celulosa, pero también hay otros azúcares como la hemicelulosa, pectatos, también hay algo de proteínas, en este caso sí que se parecería a las matriz extracelular, y luego hay grasas modificadas como lignina, cutina, incluso sales, minerales y otras cosas. Eso ya depende de los tipos de pared, que hay cierta variedad. Cada célula forma la pared vegetal, al menos la mitad que está cercana a ella. Como lo va a hacer desde su superficie, la pared se forma de dentro hacia afuera. Eso quiere decir que la parte central de la pared celular es la parte más antigua, la parte más periférica es la parte más nueva, la última que se ha añadido. El transporte que ocurre aquí es de tipo pasivo, simplemente es porque las paredes están empapadas y por lo tanto el líquido puede empapar toda la pared vegetal para que las células se encuentren nutridas y con ellas también los gases, que aquí no hay un sistema respiratorio propiamente dicho, pero los gases que entran desde la superficie se mezclan con los líquidos y por lo tanto pueden acceder a las células. Creo que la foto es muy bonita, ilustra muy bien la pared, se han degradado las células y solo ha quedado la estructura de la pared. Cada uno de estos espacios estaría ocupado por una célula y podemos ver el entramado de fibras y cómo la pared está compartida entre dos células. Pues bien, esta mitad de aquí para acá lo habría formado esta célula de acá, esta mitad lo habría formado la de acá. Si nos fijamos vistas lateralmente, hay como ventanas en la pared, ahí es donde estarían los plasmodesmos que comunican unas células con otras. Estas son paredes muy finas, hay paredes mucho más gruesas, pero es, digamos, el modelo básico. De los componentes de la pared, el principal es la celulosa. Es un polímero lineal de 1,4 beta de glucosa.
Son cadenas lineales, miles de glucosas una detrás de otra, es una inversión de energía bastante grande. Estas cadenas de glucosas se colocan de modo regular y se estabilizan por numerosos puentes de hidrógeno, que aunque no es una unión en sí muy fuerte, comparable a una covalente, su número es tan elevado que hace que la unión sea bastante resistente. La estructura básica son grupos de cadenas de celulosa, unas 20 moléculas o así, que es lo que se denomina una micela. Eso da unas fibras muy finas de en torno a los 5 nanómetros. Estas micelas se unen entre sí formando microfibrillas con un grosor de unos 25 nanómetros, y estas microfibrillas se unen entre sí formando las fibrillas, que es lo que estaría, digamos, ya en el límite de la resolución óptica, lo que empezaría a verse en microscopía óptica. Estos conceptos serían de biología molecular, la micela y la microfibrilla, o de microscopía electrónica. Por lo tanto, la celulosa sería un poco el equivalente a los colágenos fibrilares en animales. Forma las fibras que dan la estructura principal, pero hay que adherirlas entre ellas y hay que adherirlas a las demás cosas. Y ahí entran otros azúcares con propiedades distintas, como las pectinas o pectatos, que son polímeros de ácido galacturónico, o la hemicelulosa, que es parecida a la celulosa, de ahí su nombre, pero que tiene además silosas y manosas laterales, lo cual les da propiedades adhesivas. Es un poco parecido a los glicosiaminoglicanos que teníamos en animales. Estos serían los componentes básicos de la pared, de la celulosa, las pectinas y las semicelulosas. Luego, además, en paredes secundarias, que son impermeables muy gruesas de células que están muertas, pueden aparecer lignina, que es un polímero de fenilpropano, sería un tipo de grasa rara, la cutina, otro polímero de fenilpropano pero con una estructura distinta, o la suberina, que suber es el corcho, que en realidad pues depende de unas plantas a otras, pero que viene a ser una mezcla de grasas, lignina, celulosa y taninos, y que tiene una función fundamentalmente impermeabilizante. La pared normal que se encuentra en todas las células está formada por una estructura que se comienza al final de la mitosis vegetal, cuando se forma el fragmoplasto. Este fragmoplasto se llena de un componente que viene del aparato de Golgi y que tiene una cierta proporción de proteínas. Es lo que se llama la lámina media. Es una capa muy finita que se va a colocar en el centro de las dos células que se han dividido, porque este esquema estaría repetido también hacia el otro lado. Fijaros, aparte de las proteínas hay pectatos y también hay calcio. El calcio es fundamental para que las proteínas se mantengan unidas. Eso es parecido a lo que ocurría en células en la matriz extracelular de animales. Es una capa, digamos, más como adhesiva, más como de cementación, que va a permitir que la celulosa que forman las dos células permanezcan unidas entre ellas y que cada media pared de cada célula no se separe, sino que se mantenga cohesiva. Esta parte es compartida pues entre las dos células, ya que se forma justo en el momento de la división. Sobre esa se agrega la pared primaria, presente en todas las células también, formada básicamente por fibras de celulosas con pectatos y hemicelulosas. Normalmente es delgada, permite el crecimiento porque es lo bastante fina como para que sea elástica. Con las hormonas se puede regular en qué dirección se colocan las fibras y de esa manera hacer crecer la célula en una dirección u otra. Más hacia dentro de la célula se puede añadir la pared secundaria. Esta ya no está presente en todas las células, solo algunas células poseen pared secundaria. En aquellas que las poseen, normalmente se puede ver que está dividida en tres capas en disposiciones alternas, la 1, la 2 y la 3. Y en este caso, además de celulosa, pues vamos a tener lignina, cutina o suberina. Podemos ver en este esquema un poco cómo sería la pared primaria. Pues un poco es parecido a la matriz extracelular de los animales, con las fibras gruesas de celulosa, las fibrillas de celulosa haciendo el papel que allí hacía el colágeno, las semicelulosas y los pectatos conectando estos entre sí de manera que las fibras no estén sueltas sino que formen un entramado. La única diferencia es que aquí sí que no habría, digamos, una zona de unión hacia la membrana plasmática
ya que no hay proteínas adhesivas para unir la membrana plasmática con la pared celular. No es necesario en células vegetales. La parte más interesante de todas yo creo que es cómo se forma la celulosa. No podría pensar que la celulosa tampoco es tan diferente de los glicosaminoglucanos. Es cierto que la celulosa es glucosa, 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 y los peptidoglicanos pues eran dímeros de azúcares que se repetían. Pero bueno, si consideramos que la glucosa, pues dos glucosas podrían ser un dímero de glucosa, podría ser dímero de glucosa, dímero de glucosa, dímero de glucosa, y seguiríamos teniendo una fibra de celulosa. Sería lógico pensar que la celulosa se forme en el aparato de Golgi, y así se pensaba hace mucho tiempo, pero se vio que no, sorprendentemente no. La celulosa se forma de un modo distinto a los glicosaminoglicanos. Los forma un complejo de la proteína de la membrana plasmática que se denomina celulosa sintasa. La celulosa sintasa es una proteína grande embebida en la membrana plasmática que puede coger glucosas desde el interior e incorporarlas en el exterior formando las micelas. Esas micelas de celulosa aparecen primero como cadenas individuales de glucosa que se van enlazando espontáneamente mediante enlaces de hidrógeno. Como el complejo celulosa sintasa tiene movilidad lateral dentro de la membrana, pues a medida que va avanzando la fibra se va desplazando. En realidad las glucosas se van añadiendo por este extremo, no por el extremo de la punta. ¿Cómo puede la célula controlar la disposición de las fibras de celulosa? Vimos que en el colágeno lo hacía mediante surcos que se formaban en su superficie y que estarían controlados por el citoesqueleto. El hecho es que en vegetales el citoesqueleto se usa de un modo distinto, pero también está presente, y esos surcos no aparecen. ¿Cómo consigue la célula decidir si las fibras van a venir en esta dirección o van a venir en dirección contraria? Pues lo hace controlando la disposición de los microtúbulos. Los microtúbulos en las células vegetales se colocan justo por debajo de la membrana plasmática y se unen a proteínas de la membrana, con lo cual se acaban formando como una especie de carriles, como de carreteras, por donde puede circular las proteínas de membrana. En este caso, las fibras vienen en esta dirección, desde atrás hacia adelante, porque los microtúbulos tienen esa disposición dentro de la célula. Y por lo tanto, aunque esto se puede mover aquí libremente, cuando pegue con los bordes no puede pasar al otro lado, lo cual lo hace seguir siempre la dirección del carril. Si la célula quiere cambiar la dirección de las fibras, lo que tiene que hacer es cambiar la dirección de los microtúbulos. Eso se puede hacer desde el interior y eso cambiaría la disposición de las fibras de celulosa en el exterior. Debido al uso un poco raro que hacen las células vegetales del citoesqueleto, muchas veces uno tiende a pensar que es algo muy distinto entre las células animales y vegetales. Y efectivamente el uso que hacen es distinto, pero si uno lo mira y realmente el citoesqueleto es el mismo y tiene el mismo tipo de funciones. Es la topología de la célula la que hace que parezca muy distinto. Es como si hubiéramos deformado la célula muchísimo. En esta imagen podemos ver una pared entre dos células que se han separado recientemente. La zona más oscura del centro es la lámina media, formada por proteínas, pectatos y que necesita calcio. Y estos serían las paredes primarias en formación. Si nos fijamos debajo de la membrana plasmática, aparecen estos circulitos que serían los microtúbulos cortados transversalmente. Aquí podemos verlo, uno de ellos aumentado y con contraste negativo, como efectivamente se ven los 13 protofilamentos de los microtúbulos. No llega a estar pegado a la membrana, pero está lo suficientemente cerca como para que esté unido a esas proteínas integrales, y es lo que va a generar los carriles por donde se forman las fibras. En estos momentos la célula está formando fibras de celulosa que vienen desde detrás de la imagen hacia adelante o de delante hacia atrás, pero no lateralmente. Si los estuviera formando lateralmente, los microtúbulos, en vez de aparecer cortados transversalmente, aparecerían cortados longitudinalmente.